Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que se reabra el caso de la matanza en los penales ocurridos el 18 de junio de 1986 durante el gobierno del expresidente Alan García. Además, en su resolución del 13 de junio, dicha instancia dispuso que se busque y entreguen los restos de Norberto Durand y Pablo Ugarte, quienes murieron en estos sangrientos hechos. Como se sabe, la investigación del caso fue archivada por la Primera Fiscalía Provincial de Lima y la Sexta Fiscalía Superior de Lima en abril y mayo de este año, respectivamente. Ante esta nueva resolución de la Corte de San José, el Ministerio Público está obligado a reabrir el caso y hacer la denuncia respectiva ante el Poder Judicial. Hace una semana la Corte Suprema de Justicia archivó lo que se consideraba la última denuncia penal contra el expresidente Alan García Pérez por delitos contra la seguridad pública y tenencia ilegal de armas. Sin embargo, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictamina reabrir el caso de la matanza de los penales podría variar el panorama. Andy Ortiz y César Jorge estuvieron en el Congreso y traen los detalles. 16 años y un día después, la matanza del Frontón volvió al tapete. El congresista del Frente Independiente Moralizador, Heriberto Benítez, solicitó a la Fiscalía de la Nación la reapertura del caso en cumplimiento a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Benítez señaló que se debe dar paso al proceso judicial que busque y castigue a los responsables. Ustedes entienden que al abrirse la investigación se va a tener que ver la responsabilidad de los altos funcionarios de la República, que en su momento fueron el expresidente de la República, Alan García, y los ministros que pudieran haber estado involucrados en el tema, como el caso del ministro del Interior, del ministro de Marina, tal vez del ministro de Justicia, del entonces presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. La resolución de Costa Rica, emitida el 13 de junio de este año, se refiere a las muertes de los reos Gabriel Ugarte y Norberto Durand, declarados inocentes en un fallo posterior a su muerte. Señala también que los restos de ambos deben ser ubicados y devueltos a sus deudos. Benítez, por su parte, descartó cualquier intencionalidad política en este asunto. La respuesta del Partido de la Estrella no se hizo esperar. El escenario fue la misma Sala Mome, donde los parlamentarios de la bancada aprista enfilaron sus baterías hacia el gobierno y hacia su aliado político, el Frente Independiente Moralizador. Creemos que los representantes o los aliados del gobierno, justo coincidiendo con el aniversario del tema de los penales, lo que pretenden es tender una cortina de humo para tapar los problemas políticos del gobierno. O sea, están cumpliendo su rol de aliados. Una cortina distractiva que permita tapar todos los temas graves que hoy el país vive. Los apristas señalaron también al viceministro de Justicia, Pedro Cateriano, y al procurador para el caso, Julio Quintanilla, como partícipes de lo que denominaron una maniobra política. O sea, estimulado por el propio viceministro de Justicia, como si no tuviera otras cosas más importantes que hacer en el país. Él ha viajado hasta allá para promover que la Corte Interamericana obligue al gobierno del Perú o al Ministerio Público del Perú a abrir una investigación. ¿Quién es Julio Quintanilla Loaiza? Es un personaje que viene de la extrema izquierda, nombrado por Olivera procurador público sin cumplir los requisitos de ley. Las coincidencias llevaron al personaje central de la historia, Alan García, hasta el Parlamento. No, pues es un tema que no me toca, porque por 7 veces consecutivas la investigación sobre mí ha sido archivada. Y últimamente, hace un mes, ha sido archivada por última vez por un fiscal superior del país, después de investigar por años estos temas. En 16 años, 2 congresos diferentes han archivado denuncias contra mí. Y 4 fiscales, uno tras otro, han archivado las denuncias. De manera que cuando funcionarios del régimen viajan a intentar obtener este tipo de pequeñas comunicaciones, como se conocerá después, creo que uno puede decir que lo que hay es la voluntad de echar una cortina de humo. Para los apristas, el caso es cosa juzgada. De reanudarse el tema, serán las instancias judiciales las que determinen qué funcionarios son pasibles de antejuicio político por los hechos ocurridos durante el gobierno de García. Andy Ortiz, Canal N.
Nuevamente el APRA y el FIM tienen un motivo para enfrentarse. Se trata de la matanza de los penales, un caso que podría reabrirse. Aun cuando el caso ya había sido archivado en hasta 2 instancias judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José ha pedido al gobierno peruano que continúe con la investigación sobre la muerte de Norberto Durán Ugarte y Gabriel Ugarte Rivera, tío y sobrino, que fueron asesinados durante el develamiento del motín en la isla del Penal del Frontón en junio de 1986. Ambos resultaron ser inocentes, quienes por error fueron enviados al Frontón. Al abrirse la investigación se va a tener que ver la responsabilidad de los altos funcionarios de la República, que en su momento fueron el expresidente de la República, Alan García, y los ministros que pudieran haber estado involucrados en el tema. Y yo no creo que hoy en día a nadie se le vaya a ocurrir que vamos a apartarnos de la Corte Interamericana, como hizo el gobierno de Fujimori, simplemente para no cumplir esta sentencia. Estamos obligados, tenemos compromisos de buena fe, y el mandato es que se abra la investigación. La bancada aprista no tardó en responder. La petición de que se denuncie penalmente a Alan García está archivada por enésima vez en la Fiscalía de la Nación. Esta es la cantaleta de siempre, el odio de siempre, la inquina de Olivera, la actitud enfermiza de Olivera y de Cateriano y de Heriberto Benítez y de toda esa bancada, que lo único que hace y no ve otra cosa que mirar a Alan García como un objetivo político para seguir creciendo. Toda disposición tiene que ser calzada con la legislación interna. Y justamente hace un mes viene de ser archivada por última vez y con cemento este tema. La resolución de la Corte fue emitida el 13 de junio último. Desde entonces está en el despacho de la Fiscal de la Nación. Por tratarse de delitos de lesa humanidad, el caso no ha prescrito y corresponde al Poder Judicial investigar y sentenciar. El expresidente Alan García declaró que la solicitud de la Corte de San José de Costa Rica para reabrir las investigaciones sobre la matanza de los penales no le alcanza a él. Dijo que por 7 veces consecutivas las investigaciones han sido archivadas. Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Heriberto Benítez, informó que el tema ha sido puesto en conocimiento de la fiscal de la Nación, Nelly Calderón. Vamos a conversar sobre eso. Antes, nos vamos a la Feria Informativa por la Verdad y la Reconciliación. Y quien tampoco la pasó bien es el expresidente Alan García, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó reabrir el caso de la matanza de los penales. Alan García deberá ir nuevamente al banquillo de los acusados por la matanza del Frontón. Para el congresista Heriberto Benítez, el fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solicita al gobierno peruano reabrir judicialmente dicho caso amerita el encauzamiento del líder aprista y sus exministros. El Ministerio Público nuevamente mantiene su tesis equivocada de no denunciar, estaría desacatando un mandato de una Corte Interamericana y que estamos obligados a cumplirlo. A juicio de Benítez, la decisión de la Fiscalía de archivar en 2 ocasiones el caso del Frontón con el fallo de la Corte de San José quedaría sin efecto. Sin embargo, para Alan García todo se resume a una maniobra del gobierno para desviar la atención de la población. Es un tema que no me toca, porque por 7 veces consecutivas la investigación sobre mí ha sido archivada. Y últimamente, hace un mes, ha sido archivada por última vez por un fiscal superior. Lo que hay es la voluntad de echar una cortina de humo sobre los problemas gravísimos que está viviendo el sur. Pero la respuesta más contundente vino del congresista Jorge del Castillo, quien denunció que el viceministro Pablo Cateriano, instruido por el titular de Justicia Fernando Olivera, viajó a Costa Rica y promovió irregularmente el fallo de la Corte de San José. Pero no me diga que el presidente de la República tiene que tener una responsabilidad penal por los muertos en los penales. ¿El señor Toledo tiene responsabilidad penal por el muerto de Arequipa, por ejemplo? ¿Ahí no ha ordenado acaso develar los disturbios conforme a la ley?
Por lo pronto, la Fiscalía tiene dos caminos para tramitar el fallo de la Corte de San José de Costa Rica: desconocerlo aduciendo que ya investigó la matanza del Frontón en 2 ocasiones, o iniciar las investigaciones contra Alan García y compañía. Ricardo Correa, ATV Noticias.